Bueno, el día de hoy tengo el gran gusto de poderme dirigir a todos ustedes para platicarles sobre uno de los temas que más me gusta a mí, y es el tema de los microprocesadores. Entonces, la primera pregunta que muchos nos hacemos es ¿qué es un microprocesador? Bueno, pues básicamente un microprocesador es el elemento de control, el elemento más importante. Haciendo una analogía con el ser humano, el cerebro de un sistema digital avanzado, como por ejemplo un PDA, que bueno, ahora ya no existen, los teléfonos celulares, los iPods, las cámaras digitales, las televisiones inteligentes, los Smart TVs. Y como pues es un elemento tan poderoso y que puede hacer tantas cosas, hay algunas personas que creen que hay algo místico o misterioso con los microprocesadores. Sin embargo, no hay nada relacionado con la fuerza en los microprocesadores. Tampoco hay nada mágico con los microprocesadores. No hay duendecitos adentro de los microprocesadores, aunque a veces quisiéramos creer que los hay, porque no funcionan a veces como nosotros quisiéramos que funcionen. No tienen superpoderes tampoco los microprocesadores, no importa qué tan poderosos sean. Y tampoco son inteligentes, eso es algo muy importante. Un microprocesador no es más que un circuito digital complejo, un circuito lógico complejo, y está basado en la misma lógica matemática que ustedes ya aprendieron en Informática 1 y ahora están aprendiendo en Informática 2. Los valores lógicos de verdadero o falso se representan con ceros y unos, y estos ceros y unos se representan a su vez con niveles de voltaje o niveles de carga eléctrica. Comúnmente el 1 o el verdadero se representa con un voltaje positivo y el 0 o falso se representa con la referencia de voltaje. Por ejemplo, un 1 podría ser 5 voltios y un 0 podría ser 0 voltios, la referencia de voltaje. Y es por esta representación de 0 falso y 1 verdadero que los microprocesadores utilizan un sistema de numeración, el sistema de numeración base 2 o binario, para realizar todos sus cálculos. Y pues pareciera una gran limitante. ¿Cómo es posible que solo con 2 dígitos, 0 y 1, yo pueda trabajar y hacer lo que yo quiero hacer? Sin embargo, es posible representar cualquier tipo de dato con cualquier base numérica, y el binario no es la excepción. Entonces, como les explicaba, no importa el tipo de dato, hay formas de representarlo. Y muchas de estas formas son estándares para que todos podamos saber cómo se representan estos datos, como por ejemplo el código ASCII para la representación de caracteres alfanuméricos y los códigos de la IEEE para la representación de números de punto flotante. Las instrucciones que nosotros queremos que un microprocesador ejecute también están en binario, y esta representación, o sea, la instrucción en su forma binaria se conoce como lenguaje de máquina. Los compiladores y los intérpretes lo que hacen es agarrar los programas en alto nivel y convertirlos a este lenguaje de máquina para que el microprocesador los pueda ejecutar. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una subrutina de factorial en forma recursiva en Scheme, que pues todos ustedes deberían de saber, ¿verdad? Ahora, ¿qué tipo de instrucciones son las que puede ejecutar un microprocesador? Bueno, típicamente operaciones lógicas como AND y OR, operaciones aritméticas como sumar, restar, multiplicar y dividir, guardar y leer variables o constantes en memoria, y realizar saltos a otras partes del programa si una condición se cumple, y no hacerlo si la condición no se cumple. Y esto es muy importante, ya que me permite tomar decisiones, y la toma de estas decisiones son lo que hace que un programa pueda tener
inteligencia artificial, esta toma de decisiones. Entonces, ¿cómo funciona un microprocesador? Bueno, cuando un microprocesador ejecuta una instrucción, hace constantemente las mismas cosas. ¿Cuáles son estas? Número uno, va a la memoria a leer una instrucción. Número dos, descubre qué es esa instrucción. Eso conoce como decodificar la instrucción. Y luego la ejecución es ejecutada. O sea, hace lo que le estamos pidiendo que haga. Y la ejecución de la instrucción, este último paso, puede ser que requiera más de un subpaso para poder realizar. Entonces, si nos damos cuenta, un microprocesador realiza varias subtareas para poder ejecutar una instrucción, como que una instrucción fuera una subrutina en donde tienen que hacerse pasos más pequeñitos para poder ejecutarla, ¿verdad? El orden en que se realizan estas subtareas y qué subtareas se realizan para la ejecución de cada instrucción está definido por un circuito lógico de control interno. Esta es la parte compleja del microprocesador, el circuito de control que tiene adentro. Y también nos damos cuenta de que lo que hace un microprocesador son tareas muy simples, lógicas, aritméticas, guardar o escribir un dato a memoria, realizar un salto o no realizarlo, son cosas muy simples. Pero el valor, la gran utilidad del microprocesador es que puede realizar en un tiempo muy corto, estamos hablando de nanosegundos o menos de un nanosegundo, estas cosas básicas. Entonces puede realizar una gran cantidad de trabajo por unidad de tiempo. Ese es el valor de los microprocesadores, que pueden hacer muchas cosas simples, ¿sí? Muchísimas cosas simples en un periodo muy corto de tiempo. Y se han convertido en una parte fundamental de cómo vivimos, de nuestra sociedad. Entonces, sin ellos, imagínense, no tendríamos computadoras, no digamos computadoras personales, no habrían teléfonos celulares, no tendríamos reproductores de MP3, entre muchas otras cosas que no tendríamos, cámaras de video, en fin. Y por eso es tan importante entender cómo se desarrolló, o sea, cuáles son sus orígenes y cómo se fue desarrollando, para poder entender en dónde estamos nosotros el día de hoy. Porque esto ha afectado la forma en que trabajamos, nos comunicamos y nos divertimos. El factor principal que empujó el desarrollo de los microprocesadores fue la búsqueda de tener un dispositivo de control de propósito general, algo que pudiera hacer muchas cosas. ¿Qué pasaba? Estamos hablando de principios de los años 70, ya existían los circuitos integrados. Los circuitos integrados que se diseñaban era de propósito específico, o sea, servían para algo, específicamente para algo. Y básicamente eran caros de implementar, o sea, el tiempo de diseño era largo, la implementación también era larga y tenían baja producción, por lo tanto eran muy costosos. Otra alternativa era utilizar bastantes de estos circuitos de propósito general para hacer algo de propósito, perdón, de propósito general. Varios de estos que ya existían, de estos circuitos integrados, y esto también, o sea, hacer una tarjeta, ¿verdad? Esto también era costoso, y mientras más componentes tiene un sistema, tiene más conexiones físicas, se vuelve más propenso a fallos, entonces tampoco esto era algo muy deseable. Y en esa época, a principios de los 70s, una aplicación que era muy rentable y que tenía una gran demanda eran las calculadoras de bolsillo y las calculadoras de escritorio. Esto motivó a Texas Instruments, que era un fabricante básicamente de circuitos integrados y de calculadoras, a desarrollar el primer microprocesador. El primer microprocesador, el número de parte era el TMS-1000, y este fue lanzado al mercado en septiembre, más o menos en estas fechas, en 7 días, solo que hace un buen número de años, fue en 1971.
Este era un microprocesador de 4 bits. Cuando nosotros hablamos del tamaño en bits de un microprocesador, nos referimos a qué tipo de instrucciones, qué tipo de operaciones lógicas y aritméticas se puede realizar, con qué tamaño en número. Entonces, cuando hablamos de 4 bits, es de que puede hacer operaciones lógico y aritméticas en números de 4 bits, o sea, en números de 0 a 15. Fue utilizado en una gama de calculadoras de Texas Instruments y Texas Instruments aplicó a una patente del microprocesador, o sea, ellos patentaron el microprocesador. Les fue otorgada la patente en 1973 y todos los demás fabricantes de microprocesadores, hasta que venció la patente, le tuvieron que pagar a Texas Instruments regalías por todos los microprocesadores que ellos desarrollaron después. Y esto nos lleva a otra empresa, solo que mucho más pequeña que Texas Instruments y no establecida en Estados Unidos, sino que en Japón, que se llamaba Busicom. Realmente, la verdad es que no me ha llamado mucho la atención saber si existe o no, pero esta era una empresa pequeña y específicamente se dedicaba más que a calculadoras de bolsillo, a calculadoras de escritorio para negocios. Ellos contrataron a una pequeña empresa en aquella época para que desarrollara un microprocesador para su línea de calculadoras, así como Texas Instruments había desarrollado el TMS-1000 para su línea de calculadoras. Y esta empresita era nada menos y nada más que Intel, que en esa época había sido recientemente fundada por Robert Noyce y Gordon Moore. ¿Quiénes son ellos? Dirán ustedes. Bueno, siguiente por favor. Robert Noyce era el co-descubridor del circuito integrado. Y Gordon Moore es más conocido por una predicción, una observación que él realizó que se llama ahora o se conoce ahora como la ley de Moore o Moore's Law. Y esta observación, esta predicción indica que el número de transistores, que son las cositas individuales que hacen que funcione el circuito integrado, se duplica cada año. Esa es la observación que hizo y realmente se ha cumplido más o menos hasta la fecha. Aquí tenemos una tabla de Intel, de procesadores de Intel, en donde muestra cómo ha ido creciendo el número de transistores que tienen los procesadores de Intel. Nos damos cuenta que la escala es logarítmica y que presenta una línea más o menos recta en una escala logarítmica, lo que nos indica de que es una progresión geométrica, ¿verdad? Se ha estado cumpliendo la observación del señor Moore. Y como resultado de esta contratación que hizo Busicom a Intel, Intel produjo el Intel 4004 y fue lanzado al mercado en noviembre 15 de 1971, apenas 2 meses después que Texas Instruments, pero esto lo hace que ya no haya sido el primer microprocesador, sino que el segundo microprocesador. Y este era un microprocesador de 4 bits que tenía apenas 2250 transistores. Aquí tenemos una fotografía de lo que se conoce como la máscara del circuito integrado. Este es el circuito integrado. Lo que ustedes ven cuando ven un circuito integrado es el empaque. Adentro del empaque, esto es lo que se tiene. Y ahí se pueden dar cuenta ustedes, esas cositas rectangulares un poquito grandes que están a la orilla del procesador, son los pads. Y esas cositas que se ven ahí como pelitos que se ven, esas son las soldaduras de unos hilos muy delgaditos que van hacia los pines, a las patitas que ven ustedes en el empaque del circuito integrado. Y Intel pues reaccionó bastante rápido. El 4004 fue un procesador bastante exitoso, y una medida inteligente que ellos hicieron es que ellos se reservaron los derechos intelectuales del 4004. Entonces ellos desarrollaron rápidamente un procesador de 8 bits, o sea que podía hacer ya operaciones en números de 0 a 255. Y
Aquí sí, ellos desarrollaron el primer microprocesador de 8 bits, el Intel 8008. Era muy parecido al 4004, simplemente tenía unos cuantos transistores más, contaba con aproximadamente 2500 transistores y operaba a una frecuencia de 500 kHz. Y a pesar de que el 4004 y el 8008 fueron bastante exitosos, estos no eran realmente microprocesadores de propósito general, estaban diseñados más que nada para que los utilizaran calculadoras, ¿sí? Entonces, ellos desarrollaron un microprocesador de 8 bits en el 74, el 8080, que sí verdaderamente era un microprocesador para propósito general, podía ser utilizado para cualquier cosa. Y fue muy popular. Fue uno de los microprocesadores que utilizaron las primeras computadoras personales. Las primeras computadoras personales normalmente se vendían como kits. A ustedes les daban las partes, ustedes armaban su computadora personal. Eran kits caros para la época, ¿sí? Y una de estas computadoras, la Altair 8800, fue de las que utilizó este procesador, el 8080. Tenía el procesador más o menos unos 5000 transistores y operaba a una frecuencia de 2 MHz. Esa revista que ven ustedes ahí es bastante importante. ¿Quién me puede decir por qué es importante esa revista? Vamos a ver. ¿Saben quién tenía una suscripción a esa revista? Paul Allen. A ver, ¿quién me puede decir quién fue Paul Allen? A ver. ¿No lo saben? Yo creo que sí. A ver, ¿quién fue Paul Allen? Ay, Dios, hombre. Llegó con su cuate que estudiaba en Harvard con él. Siguiente, por favor, vamos a ver. El que parece Chewbacca, ese es Paul Allen. ¿Sí? ¿Quién es el canchito que está ahí a la par? Así es. ¿Han visto ustedes una película? Yo creo que les enseñaron parte o les han dicho sobre la película, que es Los Piratas de Silicon Valley, así es. Hay una muy buena anécdota ahí, no sé si la han escuchado. La secretaria de Microsoft, que creo que fue como la empleada cuarta o quinta, algo así de la empresa, viene y le dice al CEO, que por cierto acaba de renunciar, Steve Ballmer, ¿sí?, amigo de los fundadores, le dice, mire, ¿quién es ese patojo, ¿verdad?, que viene aquí y que se mete como Pedro por su casa como que fuera el dueño de la empresa? Es ese canchito que está ahí. Era el dueño de la empresa, ¿verdad?, Bill Gates. Pero si se fijan, en esa época se miraba algo patojo. Todavía se mira joven, pero Paul Allen, que se miraba como de 100 años más, ahora es el que se mira jovencito, porque decidió mejor tomársela suave y dedicarse ahí a tratar de hacer cohetes para ir al espacio y otro montón de cosas. Cuando ya era billonario, pues, dijo, bueno, ya tengo suficiente plata, mejor ahí lo dejamos, ya no me sigo estresando con Microsoft. En fin, esta computadora, la Altair 8800, usaba el Intel 8080 y esa revista que él recibió le dijo, mira vos, esto va a ser grande, metámonos a este negocio, al negocio de las computadoras personales o algo relacionado con las computadoras personales, y por eso decidieron fundar Microsoft, para hacer software para computadoras personales, y el resto pues es historia, ¿no? Entonces, como les decía, Paul Allen tenía esa suscripción, vio la Altair anunciada ahí, le dijo, mira vos, metámonos a esto, y convenció a Bill Gates a meterse al negocio de la tecnología. Ahí está el primer logo de Microsoft en 1975.
Bueno, ahora en Intel, ¿quiénes son estas personas que desarrollaron estos primeros microprocesadores? El 4004, el 8008, el 8080. Pues básicamente fueron dos personas. El señor que está ahí señalando, que se llama Federico Fagin, y el que tiene un 8080 en la mano, Ted Hoff. Ellos dos son el arquitecto en jefe y su asistente, que fueron los que desarrollaron los primeros microprocesadores para Intel. Ahora bien, la popularidad de estos nuevos circuitos integrados de los microprocesadores no pasó desapercibida y muchas otras empresas que se fundaron, que eran nuevas, empresas que ya existían, grandes empresas de tecnología, se decidieron meter al negocio. Entre estas está AMD, Motorola, MOS Semiconductors y Zilog. Y Motorola, que era un gigante de la tecnología, sí era una empresa grande, dijo, nosotros nos vamos a meter a este negocio, y en el 74 desarrollaron el 6800, que era una competencia directa del 8080. Y este procesador fue el inicio de una familia de microprocesadores que todavía sigue siendo popular, aunque ustedes no lo crean, como por ejemplo el 6809, el 68HC11 y el 68HC08. El 6809 fue muy utilizado en computadoras como la TRS-80, que fue de las primeras computadoras personales, y en videojuegos. Ahora pues los arcades ya no son tan populares, pero en una época era un centro de entretenimiento para los jóvenes, llegaban a jugar ahí videojuegos. Y dentro de estos arcades habían un par que eran bastante populares, Defender y Robotron, y estos usaban el 6809. Algunas personas creen que AMD es una empresa relativamente reciente, pero no es así. AMD ya existía desde los principios de los años 70 y se dedicaba, al igual que Intel, principalmente a la fabricación de circuitos integrados de memorias. Pero en el 75 ellos hicieron un clon del 8080, del Intel 8080, que se llamaba AM9080. Y utilizaron ingeniería inversa, o sea, agarraron un 8080, comenzaron a ver cómo se comportaba y entonces hicieron algo que se comportaba exactamente igual. Por supuesto, a una fracción del costo, porque no tenían todos los gastos de desarrollo que había tenido Intel, ¿verdad? Y con esto comenzó, como les decía yo, una relación de amor-odio entre AMD e Intel que todavía continúa al día de hoy. MOS Technology, que también era una empresa que existía en esa época, desarrolló en el 75 el 6502. El 6502 era un procesador basado en el 6800, pero es el primer procesador barato. Para darles una idea, el 6502 valía $25, cuando la competencia, que eran el 8080 y el 6800, valían $179. Y eso a principios, mediados de los 70 era plata, ¿sí? Y este procesador barato, ¿sí? Siguiente, fue el que impulsó a un par de jovencitos el que parece autista ahí es Steve Jobs, ¿verdad? Y el otro barbudo, ¿no?, es Wozniak. ¿Quiénes saben cuántas personas fundaron Apple? 6, no. ¿Quién dijo 3? 3, así es. ¿Y quién era el tercer socio? ¿Saben ustedes? Un señor ya un poquito mayor que ellos, que era el que les iba a enseñar un poco de negocios y de administración para que pudieran comenzar su negocio. ¿Saben qué pasó con él? Sí. No recuerdo ahorita su nombre, pero no se llamaba Mike. ¿Sí? Bueno, ¿saben cuánto vendió sus acciones? No, $800 por todas sus acciones. ¿Sí? Así es, qué pena. Sería billonario si no lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero bueno, en fin, así es la vida y a veces hay que confiar en lo que uno está haciendo.
En fin, el asunto es de que este microprocesador de bajo costo, ahí dijeron, puchis, en vez de $179 vale 25, hay margen ahí como para hacer una computadora personal. Entonces diseñaron la primera Apple, la Apple I, ¿verdad? Siguiente, por favor. Ese es el primer prototipo, si se dan cuenta, ¿verdad? Está hecha de madera usando un teclado de una máquina de escribir. Y un bonito detalle es esta tabla, ¿verdad? Hecha con una sierra de calar, mal hecha, por cierto, ¿verdad? Apple y Computer ahí como que escrito con marcador. Wozniak como que no era muy buen artesano, ¿verdad? Sin embargo, funcionaba. Ese prototipo, que es el primer prototipo de la Apple I, está en el Museo Smithsonian en Washington, ¿no? Y el resto, pues, es historia conocida, ¿eh? Ahora, este procesador de MOS, el 6502, también fue muy utilizado en las computadoras Commodore. Es posible que ustedes hayan escuchado, fueron muy populares en su momento. Una de las primeras consolas de videojuego, la Atari, la primera, ¿verdad? Y una que sí estoy seguro que han escuchado, el Nintendo Entertainment System, NES. Ese sí es un poquito más moderno y también fue muy popular, ¿verdad? Bueno, Zilog es una empresa que fue fundada por ciertas personas que se fueron de Intel, que no estaban contentas con la administración, y en el 76 desarrollaron el Z80, que era un microprocesador superior al 8080 y al 6800, que también fue muy popular como el 6502. Como les explicaba, fue fundada por Federico Fain, que había sido el arquitecto en jefe de los primeros procesadores de Intel y que ya no estaba contento en la empresa, ¿verdad? Y pues este fue utilizado en varias computadoras, una que se llama la Sinclair, que es esa que está ahí que se conectaban a la televisión. Entonces la televisión era el monitor de la computadora, y esta era bonita porque era bien pequeñita, compacta. La Commodore 128, que fue una de las también Commodore muy populares, se usó en periféricos como impresoras. El core se utiliza en calculadoras como la TI-86, que creo que ya no la hacen, ¿verdad? Y en juegos de arcade como Pac-Man y Galaga, que esos tal vez sí los han escuchado ustedes, ¿verdad? Son más modernos. Entonces, el siguiente paso, o sea, aquí todos los procesadores en esta época eran procesadores de 8 bits, o sea, podían hacer operaciones de un solo en números de 0 a 255. Entonces, el siguiente paso fue de 8 a 16 bits, o sea, hacer operaciones ya en números mucho más grandes, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que a finales de los 70s, IBM, que era un monstruo en la tecnología, solo que hacía computadoras de a de veras, llamémoslo así, para empresas, ¿verdad? Dijeron, yo creo que deberíamos de meternos a eso de las computadoras personales parece que va a pegar, ¿no? Entonces metámonos a ese negocio. Entonces le hablaron a los dos más grandes fabricantes de microprocesadores en ese momento, que era Intel y Motorola, le dijeron, miren, el que nos dé un microprocesador de 16 bits antes de tal fecha, con ese nos casamos y sacamos nuestra línea de computadoras personales. Y pues Intel respondió antes y en el 78 lanzó el 8086, que fue el primer procesador de 16 bits que ellos tuvieron. Dio inicio a la familia X86, que es como el tatarabuelo del procesador que tienen ustedes en su computadora personal. Y a pesar de que Motorola desarrolló el 68000, que era muy superior al 8086, estos se tardaron más y por eso IBM escogió al 8086. Un dato interesante es que la IBM PC, que fue la primera computadora personal de IBM y el que, digamos, dio la arquitectura que hasta ahorita tenemos en las computadoras personales, no usaba el 8086, sino que usaba una versión más barata, que era el 8088. El procesador de 16 bits, el 8086, tenía como 29,000 transistores y trabajaba con un reloj de 4.77 MHz. Ahí tenemos una foto del circuito integrado.
ahí se pueden, regresamos, aquí se puede ver mejor, miren, los pads esos, y ahí ven esos como pelitos, esos son hilitos de oro que están soldados al circuito integrado, que van a las patitas, a los pines, ¿verdad?, del circuito integrado, del empaque. Ahora, algo interesante es que como IBM era una empresa grande, ellos tenían una política de no importa qué tipo de elemento tuvieran que comprar, siempre tenían que haber por lo menos 2 proveedores que produjeran eso. Entonces forzaron a Intel a buscar otra empresa bajo licencia de Intel que produjera el 8086. Entonces ellos escogieron, obviamente, la opción lógica era AMD, que venía copiándole sus circuitos integrados, ¿verdad? Entonces le dijeron, miren, quieren ahora hacer plata con nuestros circuitos, solo que legalmente produzcan ustedes 8086 bajo nuestra licencia y véndanselos a IBM, ¿no? Entonces ahí comenzó una relación de amor entre AMD e Intel. Sin embargo, esta relación, esta buena relación, ¿verdad?, terminó en el 86, cuando Intel ya era tan grande que le dijo a IBM, mira, si querés mis procesadores me los compras a mí y solo a mí, ¿verdad?, y si no querés no te los vendo. Entonces ahí ya le temblaron las canillas a IBM, ¿verdad? Y entonces ellos unilateralmente cancelaron la licencia que tenían con AMD. AMD los demandó, creo que recibieron como $1 billón por esa demanda, y ahí comenzó otra vez en el 86 la rivalidad que tienen hasta ahora esas dos empresas, otra vez, ¿no? Bueno, a pesar de que el 68000 no lo utilizaron para la IBM PC, fue bastante exitoso, no tan exitoso como el 8086, pero sí fue bastante exitoso, y no tanto en computadoras personales, pero interesantemente todavía sigue siendo utilizado. La Mac, por ejemplo, la Mac 1, la primera computadora con interfaz gráfica de Apple, usaba el 68000. La Commodore Amiga, que era otra computadora personal de Commodore, se usó en juegos de consola como Outrun, en consolas como la Neo Geo, en muchas impresoras láser, como las Apple Writer, por ejemplo, PDAs como la Palm Pilot, y calculadoras como la TI-89 y la Voyage 200 utilizan el core de 68000. Este tenía como 70,000 transistores, aunque Motorola decía que tenía 68,000 para hacer un juego con el nombre del procesador, y tenía un reloj entre 4 y 8 MHz. El siguiente gran paso fue pasar de procesadores de 16 bits a procesadores de 32 bits. ¿Sí? Intel lanzó en el 85 el 8386. Este procesador es muy importante. ¿Por qué? Porque sus instrucciones de 32 bits son las instrucciones que utilizan los procesadores modernos. Si ustedes tienen una Mac o una compatible con IBM, no importa, ¿verdad? Esa computadora utiliza ese lenguaje de máquina de 32 bits y ahora de 64, ¿verdad? El 386 tenía como 275,000 transistores y usaba un reloj entre 12 y 40 MHz. Por su parte, Motorola ya había lanzado al mercado un procesador de 32 bits en el 84, el 68020. Este se usó en la Mac 2, en la Mac LC y en varias estaciones de trabajo Unix que usaban el sistema operativo Unix. Este tenía 190,000 transistores y un reloj entre 12 y 33 MHz. Ahora, durante este tiempo, ¿sí? Durante inicios, mediados de los años 80, comenzó a surgir un movimiento nuevo, un movimiento de microprocesadores que quería alejarse de lo que estaba ocurriendo con los microprocesadores en ese momento. Y este es el movimiento RISC, que buscaba diseños más simples que los de los microprocesadores de esa época. Y las dos personas que trabajaron en este movimiento son David Patterson, de la Universidad de California en Berkeley, y John Hennessy en Stanford. El primero era el proyecto RISC y el del segundo MIPS, que es posible que lo hayan escuchado ustedes.
Las principales arquitecturas RISC han sido MIPS, SunSpark, ARM, la RS6000 de IBM, la HP Precision, la Alpha de Digital, el Intel i860 y el Motorola 88000. Y este tipo de procesador ha sido muy popular, principalmente en servidores y para aplicaciones embebidas, como teléfonos celulares, por ejemplo, tabletas, ¿no? Pero realmente no ha sido muy fuerte en computadoras personales. Fue un poco popular en las primeras Mac. Las primeras Mac usaban una arquitectura de IBM que se llamaba PowerPC, que era RISC, pero desde hace ya un buen número de años usan procesadores fabricados por Intel. Y posiblemente los más populares han sido MIPS y ARM. Entre las aplicaciones más conocidas de MIPS está los routers Cisco, el Nintendo 64, el PlayStation 1, el PlayStation 2, la PSP, ¿verdad? Y los procesadores ARM se utilizan principalmente en teléfonos celulares, en PDAs y en tabletas. Si ustedes tienen un smartphone, la probabilidad de que el core sea ARM es muy grande, ¿no? Todos los de Apple, las tabletas de Apple, Samsung, las tabletas de Samsung, Huawei, en fin, casi todos utilizan un core ARM. Y bueno, Intel, viendo que venía en esta nueva tendencia de procesadores RISC, pues desarrolló un procesador nuevo, el i486. La idea de no ponerle un número, sino que una letra y una secuencia de números, era para poder registrar el nombre, porque en esta época ya había mucho plagio, mucha copia de los procesadores de Intel por otras empresas. Este ya tenía más de 1 millón de transistores, 1 millón de cualquier cosa, es un montón, ¿verdad? Y operaba a una frecuencia entre 16 y 100 MHz. Lo importante, digamos, del 486 es que implementaba muchas de las mejoras que ya implementaban los procesadores RISC para aumentar el desempeño de sus procesadores, como caching, pipelining y una unidad de punto flotante dentro de la pastilla. Entonces, ¿qué pasó? En esa época, como les digo, había una competencia muy fuerte de AMD y Cyrix contra Intel, y ellos trataron de separarse, Intel trató de separarse de ellos con un diseño más avanzado y con mucho mayor desempeño. Y adicionalmente, Intel comenzó a invertir grandes cantidades de dinero en propaganda, cosa que no había hecho hasta la fecha, y a construir marcas, ¿no? Entonces, en el 93 ellos lanzaron la quinta generación de los procesadores x86 y le pusieron el nombre Pentium, una marca que apoyaron muy fuertemente. Estoy seguro que ustedes se recuerdan de esto, ¿verdad? El Pentium tenía un poquito más de 3 millones de transistores y operaba a frecuencias entre 60 y 300 MHz. Y básicamente, a base de un mejor desempeño y de un apoyo fuerte de publicidad, prácticamente casi quiebra a su competencia. La única que sobrevivió fue AMD. Sin embargo, en el 99 AMD lanzó el Athlon, que era un procesador que sí competía en desempeño contra el Pentium. Y Intel pues ya no lograba competir como antes contra AMD, entonces ellos tuvieron una idea, y era que el consumidor, digamos, tiende a ver nada más un aspecto de algo, a menos de que sea experto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de vehículos, tal vez verán la potencia del motor. Si estamos hablando de computadoras, la frecuencia del reloj de operación es lo que ellos identificaban como una medida de desempeño. Entonces, ellos diseñaron un procesador, el Pentium 4, cuyo objetivo de diseño era tener la más alta frecuencia de operación. No importaba el desempeño,
Lo que sí es que tuviera un reloj que operara a la frecuencia más alta, porque eso es en la mente del consumidor, era una medida que era equivalente al desempeño. Y a finales del 2000 lanzaron el Pentium 4. Este operaba a una frecuencia entre 1.3 y 3.8 GHz y tenía más o menos 42 millones de transistores. Y esta estrategia inicialmente dio resultado, pero ¿qué pasa? El consumidor no es tonto. Entonces ustedes tienen su máquina de 3 GHz y su vecino tiene una AMD de 1.8, pero la de su vecino es más rápida que la de ustedes. Entonces ahí ustedes dicen, me están timando, ¿va? Y timar al consumidor es algo delicado. Y eso nos lleva al siguiente paso, de 32 a 64 bits. Entonces, en el 2003, AMD pasó de ser un seguidor a ser un innovador. Y ellos lanzaron las extensiones de 64 bits que utilizan ahora todos los procesadores que son compatibles con la familia x86 de Intel. Lo interesante es que Intel adoptó esta innovación, digamos, de AMD, ¿verdad? Y así surgen los primeros procesadores de 64 bits para las computadoras personales, hace unos 10, 11 años. ¿no? Luego, en el 2005, continuaron innovando y desarrollaron los primeros procesadores x86 de doble núcleo, dual core, o sea que tienen dos cores de procesamiento dentro de la misma pastilla. Y a raíz de estos tiempos difíciles, Intel decidió eliminar la marca Pentium, alejarse de esa marca que estaba muy desprestigiada y sacó la marca Core. Y decidieron regresar a sus raíces y tratar de tener una arquitectura basada en desempeño. Entonces, en el 2006 lanzaron al mercado la marca y arquitectura Core 2, ¿verdad? Tratando, como les decía, de alejarse de la marca Pentium. Y esta es una arquitectura que está basada en la arquitectura Pentium M, es más parecida al Pentium 3 que a cualquier otra cosa. Y digamos, esta arquitectura Core, que todavía continúa, tiene un desempeño significativamente mayor al que AMD. AMD no ha podido competir en desempeño con Intel, entonces ahora está teniendo que competir en precio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Los procesos de fabricación, o sea, las mejoras en desempeño se obtenían desde los inicios de los procesadores en los años 70 hasta mediados de los 2000, o sea, 2005, 2006, se obtenían básicamente por mejoras en los procesos de fabricación de circuitos integrados, por la miniaturización. Sin embargo, digamos, la velocidad con que se va reduciendo los tamaños, esta miniaturización, no logró seguir el mismo ritmo y ahora ha bajado el ritmo en que se puede seguir avanzando en eso. Entonces, como ya no se puede continuar con este mismo ritmo de miniaturización, se ha vuelto deseable tener múltiples cores. Y por un lado y por otro lado, digamos, los usuarios se han vuelto cada vez más power users, o sea, quieren escuchar música al mismo tiempo que están viendo una película, al mismo tiempo que están haciendo su tarea. Todo eso al mismo tiempo dentro de la computadora. Entonces sí, ese tipo de ejecución en paralelo requiere y trabaja mejor con múltiples cores. ¿no? Entonces, por ejemplo, un procesador Core 2 Quad que tenía 4 cores y fue lanzado en noviembre del 2006, tenía ya más de 580 millones de transistores. Imagínense que pues, ya estamos hablando de números grandes, ¿verdad? Siguiente, por favor. Siguiendo con esta tendencia que les explicaba de tratar de obtener mejor desempeño teniendo más cores en el procesador, en el 2010 se desarrollaron procesadores ya con 6 cores, como el Phenom 2 y el i7. En la actualidad, o sea, al día de hoy, hay procesadores para computadoras personales de 8 cores, como por ejemplo
el FX 9590 de AMD y el Core i7 5960X. Para servidores es común que hayan procesadores con 16 cores. Entonces, para que se den una idea de la cantidad, la complejidad de estos circuitos integrados, un AMD FX 9590 tiene más de 1.6 billones de transistores y son circuitos integrados grandes, ¿ah? Más o menos como 1,5 centímetros por 2 centímetros de largo. Y un Core i7, el más chilero, que es el 5960X, tiene más de 2.6 billones de transistores. Entonces, como se darán cuenta, ha sido un largo camino en el desarrollo del circuito, del microprocesador y el circuito integrado. Ya hay más de 40 años de historia, ¿verdad? Sí, más de 50, quiero ver, más de 50 años de historia, ¿no? Y aquí tenemos una muy bonita fotografía. En el centro ven una oblea. Los circuitos integrados se producen en obleas, o sea, que son como las hostias de la comunión, ¿verdad? Por eso se llaman obleas, pues son redonditas y delgadas. Del 4004 y luego tenemos una oblea de 12 pulgadas del Core 2 atrás, ¿verdad? Y eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, básicamente cada procesador tiene una forma de arrancar, el boot, ¿verdad? Entonces normalmente cuando recibe energía realiza un proceso de chequeo interno y de inicialización y va a una dirección de memoria específica a buscar la primera instrucción. Entonces las computadoras personales tienen un chip que se llama BIOS, no sé si ustedes, o firmware, lo han escuchado. Bueno, ese chip tiene esta secuencia de primeras instrucciones. Entonces ahí lo que está es comienza a hacer unas rutinas básicas para entrada, salida, como uso del teclado, uso de la pantalla en modo texto, en fin, y luego ir a disco duro a cargar un programa que es el sistema operativo y comenzar ya la operación de la máquina. Pero así es como funciona. Va a una dirección específica de memoria y ahí agarra la primera instrucción que va a ejecutar y de ahí va en orden, en secuencia de esa dirección, a menos de que haya un salto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Bueno, las primeras ALUs eran de 4 bits y tenían unas pocas operaciones lógicas y suma y resta y se terminó, ¿verdad? Los ALUs siguen siendo parecidos, o sea, tienen las operaciones lógicas básicas, AND, OR, NOT, XOR, ¿verdad? Tienen multiplicación y división de enteros, entonces son más avanzadas, ¿verdad? Y obviamente números más grandes. 4 bits, ahora son 64 bits, ¿verdad? Pero la mayoría de las operaciones complejas no las hace la ALU, eso solo hace operaciones para números enteros. La unidad de punto flotante es la que hace las operaciones complejas de números de punto flotante, ¿no? Raíz cuadrada, elevar a un número, en fin, ese tipo, logaritmos, funciones trigonométricas, ¿no? Sí. Bueno, imagínense, o sea, son de, ¿qué? Nanómetros, 28, 50 nanómetros de ancho, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Pues lo que pasa es de que 64 bits ya son números muy grandes, ¿verdad? Que muchas veces no son necesarios. La mayoría de las aplicaciones son aplicaciones de 32 bits todavía, ¿no? Sí. Pues básicamente, cositas, los procesos de fabricación de circuitos integrados es algo que se llama fotolitografía. Son máscaras que se proyectan en esas obleas junto con químicos especiales que hacen que o se elimine una capa, ¿verdad? Parte de una capa, o se endurezca y no se disuelva con un químico, ¿ah? Entonces,
básicamente se van haciendo estos procesos fotolitográficos cada vez más pequeños y más pequeños y más pequeños. El problema es de que ya actualmente estos 50 nanómetros, por ejemplo, ¿verdad? Ya se pueden contar el número de moléculas de aluminio o de polisilicón o de dióxido de silicio, lo que sea que se esté utilizando para la capa que está ocurriendo. Entonces ya comienzan a tener problemas del orden cuántico, ¿verdad? Cuando ya se acercan a tamaños muy pequeños. Entonces, por eso es de que ya no es fácil seguir con el mismo ritmo de miniaturización. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Bueno, es una memoria, ¿verdad? Pero básicamente el principio detrás del caching y de paging es un principio que se llama una jerarquía de memoria. Y es tener una memoria muy pequeña pero muy rápida, ¿verdad? Luego tener una memoria más grande pero no tan rápida, luego otra memoria más grande, más lenta, hasta que llegamos al almacenamiento masivo, al disco duro, ¿verdad? Que es una memoria muy grande pero muy lenta si lo tomamos con respecto a la velocidad del microprocesador. Entonces aprovecha un principio que se llama el principio de localidad espacial y localidad temporal. Y lo que dicen esos principios es de que si usted ejecuta una instrucción o accesa a un dato, es altamente probable que vuelva a accesar esa instrucción o ese dato en un tiempo corto, por los loops, por las estructuras de datos, ¿no? Y que si usted accesó un dato en una dirección, es altamente probable que el siguiente dato o la siguiente instrucción esté en una dirección cercana. Ese es el principio de localidad. Entonces lo que pasa es, primero que todo, el procesador busca los datos y las instrucciones en el cache nivel 1, que es esta memoria muy pequeñita pero muy rápida, tan rápida como el procesador. Si no está ahí, va al siguiente nivel. Si no está ahí, va al siguiente nivel. Y cuando encuentra el dato o la instrucción, copia un bloque a el siguiente nivel, luego el siguiente nivel, hasta que llega al nivel 1, ¿verdad? Y como es altamente probable, no, por el principio de localidad, que se sigan ejecutando esas instrucciones y que se sigan accesando esos datos, entonces la mayoría de los accesos son ahora a memoria rápida, que son los caches. Ese es el principio detrás de un cache, ¿sí? Eso es básicamente lo que impide que vaya más rápido un procesador. Es la cantidad de calor que disipa. ¿Por qué? Porque el calor que disipa un circuito integrado es proporcional al número de transistores, que ya se dieron cuenta que son muy grandes, ¿verdad? A la capacitancia de esos transistores, la capacitancia parásita, que eso tiene que ver con la miniaturización, mientras más pequeño, menos capacitancia, al voltaje de operación. Por eso es de que se ha tratado de ir bajando el voltaje de 5 voltios y ahora ya va como por 1 y piquito, ¿verdad? Y a la frecuencia de operación. Entonces la velocidad de operación es directamente proporcional al calor que disipa el procesador. Y eso es lo que limita el desempeño de los procesadores, el calor que disipan. El encapsulado tiene, si se fija usted, una plancha de metal. Esa plancha de metal va a un disipador. Entonces se conduce el calor que se está produciendo, va a este disipador y es enfriado adicionalmente por un ventilador. Entonces, si no tuviera eso, se quema el circuito integrado, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, fue un gran gusto tenerlos como oyentes. Les agradezco mucho su atención.